¿Alcanzan a ver? Ya, bueno, en esta sesión, bueno, en la sesión pasada estábamos viendo, ¿no?, la inversión, ¿no? Y la inversión, bueno, habíamos visto que era un complemento de la inversión internacional, a la inversión que viene de afuera, o la inversión directa, ¿no?, extranjera. Habíamos visto algunas cosas referentes a este tópico. Entonces, ahora vamos a verlo en términos gráficos. Hoy después vamos a ver los movimientos del factor trabajo a nivel internacional. Vamos a hacer análisis costo-beneficio de eso, ¿no? Y al comienzo, no sé, quiero recalcar alguna cuestión, ¿no?, del libre comercio, para ver dos cosas que no hemos visto en el modelo de equilibrio general. A lo que se refieren las ganancias del intercambio y las ganancias de la especialización. Quería ver eso, ¿no?, para poder ver cómo el comercio internacional no es beneficioso para los países. Entonces, vamos a ver este pequeño gráfico. Ustedes ya lo conocen, una curva de transformación, bien X, bien Y, y estaríamos iniciándonos en el punto E. Ese sería el punto de autarquía, ¿no? Estos serían los términos de intercambio domésticos, y estos de acá serían los términos de intercambio internacionales. Entonces, como ustedes pueden ver, este país es más barato el bien X, ¿no?, en el extranjero. Por lo tanto, este país tiene una ventaja, ¿no?, respecto del bien Y. Entonces, como está produciendo en este punto de acá, entonces ahora entra al comercio internacional y evidentemente se posicionaría en este punto, ¿no? Porque se supone, bueno, este país tiene costos crecientes, ¿no? Porque si fueran crecientes tendríamos una curva de transformación de ese tipo. Entonces nos vamos de este punto hasta este punto de acá. Vamos a llamarle este punto P. Es el punto, una vez de que ha ingresado al comercio internacional, no se ha especializado en el bien X, ¿no?, y la mayor parte de sus factores productivos los ha destinado, se supone, ¿no?, que está utilizando los factores más abundantes. Entonces, inicialmente, ¿no?, este país estando acá y ahora estando acá, ¿no?, su consumo va a ser en este punto de acá, ¿no?, dado su mapa de curvas de indiferencia, nos ubicaríamos acá en el punto séptimo, P. Entonces, estos serían, ¿no?, sus importaciones, estas serían sus exportaciones. Entonces, para ver cómo surten las ganancias del comercio internacional, vamos a pasar una paralela por el punto de producción, por el punto E, una paralela, ¿no?, de los términos de intercambio, ¿no?, internacionales,
Vamos a pasar por acá, por el punto de producción inicial. Entonces, si este país, imagínense, no se especializa en X, o sea, se queda ahí nomás y hace comercio internacional, eso genera un triangulito de comercio. ¿Por qué? Porque esto de acá estaría importando y esto de acá estaría exportando. O su punto de consumo estaría acá, o su producción estaría acá. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto, no? De que este país, a pesar de que no se especializa, no, el hecho de abrirse nomás al comercio internacional, no, y estando su producción acá ya está ganando. ¿Por qué? Porque está pasándose a una curva de indiferencia más alta. Entonces, esto tendría de importaciones y esto tendría de exportaciones. Pero ahora, como este país no se especializa ahora, utiliza, ¿no?, sus factores abundantes, ¿no? Entonces se va a producir en el punto P. En el punto P, ¿no?, está su producción, en el punto C' va a estar su consumo. Entonces, una vez que se ha especializado, pues vamos a tener todo esto de acá de importaciones y todo esto de acá de exportación. Fíjense, ¿no? El comercio exterior es enorme, ¿no? Frente a un comercio exterior donde un país no se especializa. Es como en minería, porque tenemos recursos abundantes, ¿no? Pero no nos especializamos en minería. Pero la minería, las minas, o en su defecto, no teniendo, ¿no?, ¿cómo se llama? También todo lo que se refiere a la agroexportación, ¿no? Porque les decía, ¿no?, que la costa era un invernadero natural, en el caso peruano. Pero no aprovechamos ese invernadero natural. Nos quedamos acá y a ver, al comercio ya estamos ganando. Porque en autarquía la producción y el consumo estaría acá. Pero ahora con comercio sin especialización nos ubicaríamos acá. Y con especialización nos iríamos hasta acá. Ahí es donde ganaríamos mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque este país tiene ventajas en el bien X. De hecho, ¿no?, su precio es mucho más barato en el mercado internacional, dado por esta regla. Entonces, de acá vamos a sacar dos tipos de ganancias. Una que le vamos a llamar ganancias del intercambio. Vamos a pasar de acá hasta acá nomás, sin especializarnos. Y las ganancias de especialización serían de acá para acá. Entonces, con el comercio internacional, ¿no?, y aperturarnos al resto del mundo y aprovechando por nuestros recursos más abundantes, evidentemente tendríamos comercio mucho. Entonces, como les vuelvo a repetir, ¿no?, utilizar, ¿no?, nuestro invernadero natural, utilizar nuestras minas, los recursos que tenemos, o indudablemente que alcanzaríamos, ¿no?, a niveles de bienestar o bastante elevados, ¿no? Indudablemente que esto está en términos estáticos, ¿no?, porque esto con el tiempo, con mejoras tecnológicas, esto puede crecer a través del tiempo, ¿no?, y obtener curvas de indiferencia todavía mucho más hacia arriba. Claro. Entonces tenemos dos ganancias, ¿no?, en el comercio internacional: ganancias del intercambio y ganancias de la especialización.
¿No hay ninguna pregunta? En la clase pasada estábamos viendo la teoría del ciclo de vida o de Raymond Vernon. No, este era el gráfico que yo les había hecho con algunas dificultades, no con no en mi computadora, pero nuevamente para poderles recalcar, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no?, cuando sacó Raymond Vernon su primera versión, porque hay una versión posterior, ¿no?, del año 71, 72, y en esas versiones Raymond Vernon como que modifica, ¿no?, en parte, ¿no?, lo que inicialmente dio a inicio de la década del 60. Entonces, este sería más o menos el ciclo de vida del producto, pero Raymond Vernon lo toma como, ¿no?, inicialmente como si fuera Estados Unidos, ¿no? Pero después dice, ¿no?, en sus artículos que no necesariamente puede ser Estados Unidos, sino cualquier país desarrollado, ¿no?, que puede generar, ¿no?, este ciclo de vida del producto. Entonces, inicialmente, ¿no?, en la etapa 1, entre T0 y T1, ¿no?, tenemos al país innovador. En este caso es Estados Unidos, ¿no? O ahora puede ser cualquier otro país innovador, ¿no? Incluso puede ser China, Corea, Japón, Alemania, etc. Entonces, lo que decía en aquel entonces, ¿no?, que hacer innovación, cambio tecnológico, no cuesta mucho dinero. Entonces, lo normal es que los países en desarrollo, así como nosotros en el Perú, no estamos en esas condiciones, ¿no? Entonces para hacer, ¿no?, tecnología se necesita, pues, es costoso. Es como sacar ahora, ¿no?, están sacando ¿no?, la vacuna para el coronavirus. Es costoso, ¿no? Y lo están haciendo, bueno, en China, ¿no?, en Rusia, en Alemania, en Estados Unidos, y nosotros también. Entonces, en el caso de nosotros, ¿no?, el CONCITEC está, ¿cómo se llama?, poniendo algo de dinero, está ayudando, ¿no?, porque es muy costoso hacer nuevos productos, ¿no?, productos innovadores. Entonces, como es costoso, evidentemente que los precios son altos. Entonces, como los precios son altos, entonces, ¿quién los puede pagar? Los pueden pagar, evidentemente, los países pues desarrollados, los países que hacen innovación, ¿no?, y que tienen el suficiente capital como para poder, ¿no?, realizar estas innovaciones. Entonces, por eso que en la primera etapa, ¿no?, hacen la innovación y todo se vende ahí. O sea, la producción, todo se vende ahí. ¿Por qué? Porque, ¿no?, la innovación indudablemente que va a ir de acuerdo a las características, ¿no?, de esos consumidores, y aparte de eso, porque tienen ingresos altos. Pero va a venir una segunda etapa, ¿no?, en que Estados Unidos va a exportar esos productos nuevos para el resto del mundo, ¿no? Y también, ¿no?, otros países desarrollados pueden comenzar a producir, ¿no?, pero con patentes, ¿no?, elaboradas por Estados Unidos, por el cual ellos estarían cobrando, ¿no?, estas ganancias, ¿no?, por las patentes que pueden adquirir, ¿no?, otros países desarrollados. Entonces, en esta segunda etapa, ¿no?, el producto ya no es nuevo, ¿no?, sino el producto ya está, en cierto modo, maduro a nivel internacional. Entonces, Estados Unidos se exporta, ¿no?, ya se da el lujo de exportar, y también los otros países desarrollados pueden comenzar a producir.
o Estados Unidos puede llevar sus plantas a otros países, ¿no? Y eso daría lugar a que se produzcan en otros países con lo que inicialmente Estados Unidos lo hizo. Pero después tenemos en el caso, ¿no?, de que productos se estandarizan, ¿no? Y bueno, ya la tecnología es conocida a nivel internacional, indudablemente que ahora la producción lo pueden hacer los países en desarrollo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen mano de obra más barata y costos más bajos, ¿no? Y cuando ya el producto está a este nivel, ¿no? Estados Unidos ya comienza a hacer importaciones. Entonces, importa de los países en desarrollo, o importa de China, ¿no? Importa de Vietnam, Tailandia, Corea, importa, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología ya es conocida. Entonces, indudablemente que cuando no esa tecnología es conocida, lo puede utilizar cualquier otro país, ¿no? Y especialmente los países en desarrollo. Entonces, ahí terminaría el ciclo de vida, ¿no?, de este producto. Indudablemente que en esta etapa de acá, ¿no?, el producto sería como un monopolio, ¿no? Aquí más o menos también estaría entrando como un monopolio, o capaz como, ¿no?, como comienzos ya de una competencia monopolística. Y acá evidentemente ya no es competencia monopolística neta, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente lo va a producir, supongamos, China, también lo puede producir, ¿no?, otros países en desarrollo, México, ¿no?, Argentina, Brasil, qué sé yo. Entonces ya compiten a nivel internacional y Estados Unidos importa. ¿Por qué? Porque no, ya es aparte de ser tecnología conocida, no, los costos son más baratos afuera que en el interior. Bueno, ahí termina, ¿no? Ahí termina el ciclo de vida, ¿no?, del producto. Veamos ahora en la teoría de Staffan Linder. Esta es una teoría que está orientada más hacia la demanda, ¿no? Porque la teoría, ¿no?, de Ketcher, Owl y Samuelson es una teoría que está centrada más en lo que sería la dotación de factores, no la intensidad de uso, ¿no? O sea, que estaría más orientada hacia la oferta. En cambio, no, esta teoría de Linder está orientada más a la demanda. La teoría de Linder postula, ¿no?, que los gustos de los consumidores están condicionados fuertemente por los niveles de ingreso. Miren, esto es recontra importante, ¿no? No, la teoría de Linder postula que los gustos y preferencias de los consumidores están condicionados fuertemente por sus niveles de ingreso. Entonces, un país que tiene altos niveles de ingreso, no, bueno, también tiene pues una demanda muy especial, ¿no? Es como decirles, ¿no? Los que conocen Lima, o sea, es como tener los gustos y preferencias, ¿no?, de los consumidores de San Isidro, Miraflores, versus, ¿no?, los gustos y preferencias, ¿no?, los que están en San Juan del Lurigancho, ¿no?, por la zona de los cerros, ¿no?, que tienen niveles de ingreso más bajos, ¿no?, y tienen gustos y preferencias también para ese nivel de ingreso. En cambio, ¿no?, en los sectores adinerados, evidentemente tienen gustos totalmente diferentes. Entonces, los gustos y preferencias de los consumidores, ¿no?, están íntimamente ligados, ¿no?, con sus niveles de ingreso. El nivel de ingreso per cápita de un país no genera un patrón particular de gusto. Observe que Linder se preocupa solo de los bienes manufacturados. Considera a Heckscher, Owl y Samuelson capaz de explicar el comercio de productos primarios. Aquí hay una gran diferencia
que a esto le podríamos llamar, ¿no? Cuando estamos trabajando con Heckscher, Owl y Samuelson, no estaríamos trabajando con un comercio interindustrial. Y cuando estaríamos trabajando con Staffan Linder, con Krugman, o con, ¿cómo se llama este otro caballero? ¿No? ¿No? Estaríamos trabajando dentro del comercio intraindustrial, o sea, a nivel más competitivo. Estos grupos de representativos en el país, a su vez, demandan por los cuales tienen una respuesta a la producción para las firmas a nivel país. De este modo, las clases de reflejan su nivel. Es como donde yo vivo, ¿no? Donde yo vivo, yo vivo en la ciudad universitaria, por el barrio de San José. Hace muchos años, ¿no?, que conocí a una señora, ¿no?, que tenía un negocio de fiambre, o sea, de mortadela, de jamones, todo eso lo vendía ahí en la calle Moquegua, a la entrada de la calle Moquegua. Y la señora, eran sus clientes, ¿no? Sus clientes eran, ¿no?, la gente que está ahí en el centro de la ciudad. Especialmente vendían los hoteles. Entonces, un buen día le pedían, ¿no?, el negocio a la señora, ¿no?, el local. Entonces, la señora tuvo que ir. Entonces, porque yo siempre le compraba también, pues, no, quesos, jamones, yo le compraba permanentemente a esta señora. Entonces me contó su problema, ¿no? Y yo le pregunté, ¿dónde tiene usted su casa? No, me dijo, lo tengo por cerca de la ciudad universitaria, me dijo. ¿Y qué cosa es lo que pienso hacer? Pienso llevar mi negocio para allá. Bueno, les estoy contando eso hace muchos años atrás. Entonces era por unos 15 años atrás, más o menos. Entonces yo del saque le dije, pero señora, usted va a tratar de vender todos estos productos que tiene, va a tratar de venderlos allá. Si eso es lo que estoy pensando. Yo le dije, va a ser un poco difícil. Le dije, ¿por qué? Porque en esa zona no los gustos y preferencias son diferentes, ¿no? Y porque los ingresos son diferentes, ¿no?, a los ingresos que usted tiene acá en el centro. Entonces, bueno, fue una conversación que yo le dije. Y efectivamente, pues la señora llevó toda su mercadería, ¿no?, para vender en esta zona, ¿no?, que está más cerca de la ciudad universitaria, ¿no? Y bueno, yo ya no pasaba por su negocio, ¿no? Pasarían pues más o menos un par de meses, algo así, y encuentro pues que la señora Kristen no vendía efectivamente. ¿Por qué? Porque la gente de esa zona tiene ingresos más bajos y gustos y preferencias de acuerdo a esos niveles de ingresos. Entonces no podía vender, salvo algunos clientes que venían, ¿no?, de hoteles que le compraba, y como era tan lejos, entonces ellos preferían comprar en otro sitio. Entonces la señora lo que hizo al fin, tuvo que cerrar el negocio y convertirlo en otro tipo de negocio. En realidad perdió. Lo que debió hacer esta señora es vender algunos productos de acuerdo a las necesidades, gustos y preferencias y niveles de ingresos de esa zona. Entonces, esto es lo que está hablando, ¿no?, Linder, ¿no?, porque está más él abocado a una teoría, no de la demanda, donde la demanda
no condiciona de algún modo, ¿no?, los niveles, ¿no?, del ingreso. Si hay niveles de ingreso alto, entonces los consumos también van a ser bastante caros, de mejor calidad, ¿no? Y si tenemos ingresos bajos, ¿no?, vamos a tener consumos, ¿no?, de productos de más mala calidad, ¿no? Es como acá, ¿no? Donde yo vivo, a veces no quiero comprar azúcar blanca. No puedo comprar, ¿no? Pese a que hay un montón de negocios chicos, no puedo comprar azúcar blanca porque no hay. Todos consumen azúcar, no de la oscura, esa azúcar marcaté que dicen, ¿no? Entonces, son gustos y preferencias, ¿no? Entonces, esta manera de pensar, ¿no?, esta manera, cómo se comportan los consumidores condicionados por sus niveles de ingreso, ¿no?, Linder lo llevó a una teoría del comercio internacional. Entonces vamos a ver esto mismo ahora en el comercio internacional. Entonces no se olviden, ¿no?, de que tenemos, ¿no?, economía internacional, estamos utilizando, ¿no?, este comercio intraindustrial y el comercio interindustrial. Entonces es más o menos como una, ¿no?, con una diferenciación que se ha hecho con las nuevas teorías del comercio internacional versus las teorías antiguas, ¿no?, de Stolper, Samuelson, ¿no?, la teoría, ¿no?, de Heckscher, Olin, ¿no? Entonces ellos más estaban abocados, ¿no?, para el comercio de tipo, ¿no?, inter. ¿Por qué? Porque más nos veían como exportadores, ¿no?, de materias primas, ¿no? Y nosotros comprábamos productos industriales. Pero eso no quita, ¿no?, de que en el fondo esta teoría no tenga alguna validez en este momento. Yo creo que para los países en desarrollo, como el caso peruano, no como el caso chileno, no como el caso argentino, tiene mucho valor, ¿no? Pero más es en el caso peruano, el caso ecuatoriano. Centroamérica perfectamente a nosotros nos sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros de algún modo vamos a exportar aquellos bienes, ¿no?, que los tenemos en abundancia, ¿no?, y que lo utilizamos en forma intensiva, que es lo que diría Heckscher. Entonces, fíjense en este gráfico. Acá tenemos diferentes niveles de ingreso. Es país 1, país 2, país 3. Entonces, diferentes niveles de ingresos. Entonces, estos diferentes niveles de ingresos, ¿no?, nos van a dar diferentes composiciones de demanda, ¿no?, de gustos y preferencias. Indudablemente, ¿no?, en su libro inicial, en su artículo inicial, Staffan Linder no coloca acá bienes, sino coloca gustos y preferencias. Entonces, fíjense, este país 1 puede consumir estos tipos de bienes, del A hasta la E. O sea, las calidades de estos bienes del A hasta la E. Entonces, esta calidad está relacionada con este nivel de ingreso. Ahora, el país 2, ¿no?, tiene ingreso más alto, un ingreso más alto. Entonces, el país 2 no puede consumir A, B y capa C, ¿no? A y B no puede consumir, pero puede consumir C, D, E, F hasta G puede consumir. O sea, estos serían los gustos y preferencias, ¿no?, para el país 2. Entonces, lo que va a acontecer es de que este país, como
como consume desde el C hasta la G, ¿no? Esos son sus gustos y preferencias, pero también lo va a producir, ¿no? Entonces, de igual modo, el país 1, del A hasta la E. Entonces, el país 3, ¿no?, puede consumir desde el producto E hasta el J. O sea, tiene ingresos más altos. Entonces, indudablemente, pues que no, este país no va a consumir pues A, B, C, D, no va a poder consumir esos productos. No están dentro de sus gustos y preferencias. Se supone que son de más mala calidad, ¿no? Entonces, este país 3 va a consumir, ¿no?, estos productos, ¿no?, que se supone que tienen mejor calidad, ¿no?, y aparte de eso cuestan más, ¿no? Entonces, ahora vamos a entablar el comercio entre el país 1 y el país 2. Entonces, va a haber una franja de bienes en el cual se va a poder realizar el comercio, porque el país 2 puede consumir el C, el D, ¿no?, y el E. El E, el F y el G no lo produce el país 1. Pero entonces, ¿qué cosa es lo que el país 1 le puede vender al país 2? ¿No? El C, el D y el E. Esos serían, ¿no?, las producciones y demandas que tendría el país 1 para venderle al país 2. O sea, hay un comercio, ¿no?, de tipo intraindustrial, ¿no? Es un tipo intraindustrial. ¿Por qué es intraindustrial? Porque el país 2 también los produce. Y el país 1 también los produce. Entonces, al producirlo ambos, ¿no?, entonces ahí ya tenemos competencia monopolística, ¿no?, entre el país 1 y el país 2. No, se supone que esta competencia monopolística no va a ser intensiva en los dos países. Ahora, el país 3 puede entrar en comercio con el país 1, el 3 con el 1. Entonces, el 3 con el 1 solamente le podría vender el producto E. El producto E. Entonces, el comercio no sería tan fuerte entre el país 1 y el país 3, pero entre el país 1 y 2, el comercio sí sería fuerte porque ambos países producen el C, el D y el E. Entonces, ahí se generaría el comercio intraindustrial. Pero el comercio entre el país 1 y el país 3, indudablemente que lo único que el país 1 podría venderle sería el E, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ingresos muy diferentes, y gustos y preferencias muy diferentes, ¿no?, demanda y producción muy diferentes. Pero sí podría haber un comercio muy fuerte también entre el país 2 y el país 3. Entonces, el país 3 le podría comprar, ¿no?, al país 2 el E, el F y el G. Esto sería su zona de comercio, ¿no?, que le podría vender el país 2 al país 3. Y por lo tanto también sería una zona de intracomercio, ¿no? ¿Por qué sería intraindustrial, mejor dicho? No, porque también el país 3 lo produce, ¿no?, en esta zona de acá.
Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Los niveles de ingreso en los países, ¿no? Generan gustos y preferencias en los países, demanda y producción, ¿no? ¿No? Que se van a tornar, ¿no? Con el tiempo, y eso va a dar lugar, ¿no? A que exista comercio, mucho comercio o poco comercio, ¿no? ¿Alguna pregunta? Tony, Claro, claro, ingeniero. ¿está claro? Sí. Betty, Ingeniero, ¿podría mostrar su pantalla? ahí está. Lo que me queda en duda es que, por ejemplo, el país, digamos, Perú con China. China tiene mayores ingresos y ahora cuando el Perú exporta, El ingreso per cápita de China es más o menos 13.000 a 14.000. El sí. ingreso per cápita del Perú es bien parecido. Mi pregunta es, en caso de las exportaciones, por ejemplo, China requiere los materiales primas que tiene Perú. ¿Y cómo sería cómo explicaría esa parte en el gráfico? En ese caso estaríamos hablando, ¿no? Que China requiere los productos mineros del caso peruano. Pero también hay algunos productos industriales que van. Para el caso de los productos mineros, fíjate que los chinos ellos no los producen, sino lo importan. Entonces estaríamos hablando del comercio interindustrial. Pero también habría un comercio intra, pero sería muy poco, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros a ellos les vendemos, no todo lo que es comida, es decir, le vendemos frutas, no les vendemos paltas, uvas, ese tipo de cosas, ¿no? Que ellos también tienen, ¿no? Pero nosotros lo tenemos de mejor calidad. Entonces ellos nos compran, ¿no? Pero eso hace no mucho tiempo atrás, porque nuestro principal socio comercial, ¿no? Es Estados Unidos, en el caso, ¿no? De la agroexportación. Entonces, ¿no? Nosotros tenemos ciertas ventajas, ¿no? Respecto a los chinos. ¿Por qué? Porque lo que más les vendemos a ellos no son materias primas. Ellos se han asegurado de eso, ¿no? Tenemos del hierro, tenemos del cobre, el zinc, todo eso nos compran. Entonces, eso lo podríamos ver muy fácilmente, ¿no? A través de Heckscher Holdings Amazon. Pero, por otro lado, el comercio pequeñito, si más o menos los dos países seríamos casi iguales, ¿no? Los chinos un poquito nos llevarían, habría comercio intraindustrial, ¿no? Porque también les vendemos nosotros algunos productos industriales, pero es lo menos. Ellos nos venden más, ¿no? Todo lo que es farmacia, ¿no? Lo que son, ¿cómo se llama? Estos productos textiles, zapatos, todo eso traen de China, ¿no? Pero nosotros casi no le llevamos eso a los chinos. ¿Por qué? Porque ellos tienen subsidios, ¿no? Tienen costos más reducidos que nosotros. Por eso es que los chinos han inundado de productos, no solamente al Perú, ¿no? Si uno va, ¿no? A Europa, a Estados Unidos, no está inundado de productos chinos porque son más baratos, ¿no? Y de algún modo tienen alguna competencia con los productos domésticos, pero no es un poco difícil de poder de competir, ¿no? Por ejemplo, toda la textilería que llega de China, nosotros podríamos hacerlo competir con la textilería peruana, ¿no? No está ubicada especialmente en Lima, ¿no? Y en realidad es bien difícil, ¿no? La competencia. Pero nosotros
comerciamos, vendemos a otros productos, a otros países, ¿no? Que no es China. Entonces, casi con los chinos tendríamos un comercio en su mayor parte de características, ¿no?, interindustriales. Pero sí tendríamos un comercio más, ¿no?, intraindustrial, no sería con los chilenos, sería con los colombianos, no con los mexicanos. No, especialmente con los chilenos, no porque les vendemos zapatos, textilería, y ellos también, ¿no? Pero nosotros tenemos cierta ventaja. Entonces, pero los chinos a nosotros nos venden pues, todas esas cosas mucho más baratas, ¿no? Aparte, ¿no?, de que no, supuestamente ellos estarían utilizando, ¿no?, el dumping, ¿no? Vende más caro en su país y más barato afuera. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿no?, de China tiene mucha influencia en el comercio exterior. Entonces, volviendo a lo nuestro, entonces el país 1 y el país 2 comerciarían, ¿no?, entre C, D y E. Ahí ambos países producen estos productos y tienen más o menos los mismos usos de preferencia. Y ahí se genera el comercio de tipo, ¿no?, intra. Tenemos que tener mucho cuidado, porque mucha producción de China viene con dumping. O sea, hace mucho, eso no es de ahora, no, sino ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y indudablemente que, no, me acuerdo, hará unos 10 años atrás, lo que les conté a ustedes, ¿no? Habían unos bolsos que los estaban vendiendo en Lima, por decirte, a 10 soles. Y acá mínimo, con un bolso de eso nos salía unos 25, 30 soles. Entonces no teníamos cómo competir. Entonces hay que ver esas cosas, ¿no? Deberíamos tener un organismo especializado, ¿no? Ese Indecopi, no sé, parece que tiene mucho trabajo y no ve esas cosas. O el mismo Ministerio de Comercio Exterior debería estar haciendo estudios sobre eso. Por eso es de que, ¿no?, el caso de Trump, ¿te acuerdas? Trump, ¿no?, le puso tarifas a los productos chinos. ¿Y cuál era el argumento que tenía Estados Unidos, Trump? Porque eran productos que venían, pues, no, con subsidiados y que estaban haciendo la competencia a los productos de Estados Unidos, ¿no? Pero una competencia no legal, ¿no?, una competencia muy desleal. No hay más. Entonces, este es un modelo del INDER, no se olviden, es un modelo de demanda, ¿no?, que está más relacionado con el comercio, ¿no?, intraindustrial, competencia monopolística, ¿no?, porque compiten, ¿no? Por un mismo tipo de bien, ¿no?, diferentes características. O sea, es un comercio intraindustrial.
intraindustrial. Vamos a pasar ahora a ver el movimiento de factores. En la clase pasada estábamos viendo eso, ¿no? Y ahora lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Entonces, los capitales se van a ver. Este modelo es un país. Este es el país 2. Y este de acá va a ser el país 1. Vamos a ponerle así. Y ambos, ¿no? Ambos tenemos las productividades marginales. Las productividades marginales, ¿no? de estos capitales del país 2 y la productividad marginal, ¿no? del país 1. Acá tenemos país 2. Entonces, vamos a suponer acá que existen dos factores productivos, capital y mano de obra. A ver, voy a tratar de... colocar acá tenemos la productividad marginal, pongamos de capital. Y este de acá es su rendimiento. Rendimiento. Y acá colocamos la cantidad de capital contratado a sub 0. A ver, en este gráfico que he hecho aquí, ¿cuánto es el producto total de este país? ¿Cuánto es el producto total? A ver, Víctor Hugo. Víctor Hugo.
Sería el punto B. El R o qué dijo rendimiento. ¿Cuánto sería el producto total del país? Porque tenemos dos factores, ¿no? El capital y trabajo. Sí. Y ahora yo les pregunto, ¿cuánto sería el producto total? A ver, Sería el punto B. punto B. Sí, donde eso equivale a la multiplicación por el rendimiento. No, el rendimiento por el capital. Casi capital, ¿verdad? ¿O me equivoco? Claro, esto es su rendimiento del capital. ¿Cómo sería? A ver, alguien que le achunte o lo sabe. No, porque antes de pasar a ese cuadro que quería poner, no quería saber si ustedes conocían esto. A ver, Junito, a sería ver, el capital por el rendimiento, ¿no? a ver, Betty, Le decía que sería el capital por el rendimiento, sería R sub 0 por K sub 0. ya. ¿Qué sería esto de acá? Ese sería el producto de ese país. No. O sea, este rectángulo que tengo acá. Ujú. No. Esta sería la retribución al capital. Su rendimiento por la cantidad de capital, esto sería la retribución al capital. ¿Y esto qué sería? Entonces vamos a ponerle aquí, ¿El excedente? no, retribución del capital. ¿Qué sería este? La retribución del trabajo. Y toda esta área que tengo acá sería el producto total. ¿Cómo se forma el producto total? Capital, mano de obra. Si acá puedo poner productividad marginal del trabajo, acá tendría que poner la retribución del trabajo, no el salario, por decir. Entonces, si le pongo acá el salario multiplicado no por la cantidad de trabajadores contratados, tendría no toda la retribución al trabajo. ¿Y qué sería lo de acá arriba? La retribución al capital. Entonces, ¿cuánto es el producto total? Producto total va a ser igual entonces a cero, cero. Retribución al capital. Retribución al capital sería A, vamos a ponerle una comilla, A, B, RC. Retribución trabajo la retribución al trabajo
sería A, B, RC. Fíjense, si nosotros una redistribución funcional del ingreso, no de distribución personal, porque estos son no lo que en realidad se gana, sino que es funcional. Y igual, no función K y L. Entonces, el comercio internacional nos hace mover esto. Si nos hace mover esto, varía la distribución del ingreso. O si en caso de le ponemos salario, ¿no? Igual nos varía la distribución del ingreso. Entonces, el producto total es toda esta área que tengo acá. ¿Cuánto es la retribución al capital? Esto de acá. Y esto de acá arriba, la retribución al trabajo. Listo. Ahora tenemos dos países. País 1, país 2. En el país 2, inicialmente tenemos esta retribución al capital. En el país 1 tenemos esta retribución al capital. O sea que es más rentable el capital en el país 1 que en el país 2. Si hubiera libre movimiento de este factor a nivel internacional, indudablemente que alcanzaríamos no una retribución igual, no para el país 1 y para el país 2. Sería a este nivel. Entonces, si existe esta distorsión como existe en estos países, ¿no? Países desarrollados, en desarrollo. Hay países que tienen alta retribución al capital. Hay países que tienen baja retribución al capital. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Que el capital se va a mover de este país 2 al país 1. ¿Por qué? Porque el rendimiento del capital es más alto. Es como decir, el rendimiento del capital en Europa es acá nomás. Y el rendimiento del capital en China es acá. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Que los capitales de Europa se van a ir a China. ¿Por qué? Porque tiene alto rendimiento ese capital. Entonces allá van a poner sus fábricas. ¿Qué es lo que han hecho? Entonces estamos partiendo de una situación en la cual ¿no? existe un diferencial de rendimientos. Entonces el capital se va del país 2
al país 1. Pero fíjense, el gráfico un poquito medio extraño. El producto total del país 2 es todo esto de acá. Todo eso es el producto total. ¿Cuánto es la retribución que recibe el capital? Esto de acá. Y esta parte de acá arriba sería la retribución al trabajo. Y en el caso del país 1, cuando todavía no se ha movilizado el capital, estamos viendo que acá tenemos una cuña. Entonces la retribución del capital es esto de acá, es mucho más grande que el 8, ¿no? Y esta parte de acá arriba sería la retribución al trabajo. Y el producto total del país 1 sería todo esto de acá. Entonces, ahora sí, vamos a suponer que hay libre movimiento de capitales. No hay restricción. Entonces podríamos llegar, ¿no?, en este caso, a un rendimiento homogéneo en ambos países. Fíjense ahora, vamos a suponer ahora que existe esta discrepancia en los rendimientos de capital. El capital es más rentable en el país 1 y menos rentable en el país 2. Indudablemente que el capital va a ir del país 2 al país 1. Entonces lo que va a pasar, ¿no?, es de que este pedacito que tenemos acá es el capital que va a fugar del país 2 al país 1. Fíjense, antes el producto total del país 2 era desde acá. Todo eso. Con la salida de capital, entonces toda esta área se pierde de producto. Porque ahora el nuevo producto total va a ser esto de acá. Todo esto de acá se ha perdido. ¿Pero quién lo ha ganado? El país 1. Entonces, el producto total del país 1 aumenta, porque antes el producto total era esto de acá. Ahora el producto total llega hasta acá, después de que se ha liberalizado el movimiento de capitales. O sea, ¿quién ha perdido? Ha perdido el país 2, ¿no? Y como ha perdido el país 2, ha perdido toda esta área. Pero viéndolo en términos mundiales, esta ganancia que tiene el país 1 no se compensa con esta pérdida
del país 2. Y este rectangulito sería la ganancia neta. ¿No? Pero a nivel global. Pero indudablemente que el país 2, su producto total ahora es menor. Pero fíjense, aquí ha habido cambios, ¿no?, en la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque ahora la retribución del capital ha aumentado, ¿no? Y ha disminuido la retribución del trabajo, porque antes el trabajo era todo esto de acá y ahora es esto de acá. ¿Y qué ha pasado con el país 1? Su producto total aumentó de acá para acá. Aumentó. Entonces, la retribución del capital antes era esto. Ahora la retribución del capital es esto de acá. Y esta parte de acá arriba es la retribución del trabajo. Entonces, fíjense que aquí ha ganado el trabajo. Ha agarrado la mayor parte de la torta. Y aquí, en este caso, ha perdido el trabajo. Entonces, estos movimientos de capital, ¿no?, lo que nos están haciendo es hacer variar las distribuciones de los ingresos, ¿no? Entonces, estamos viendo, ¿no?, los capitales están yendo del país 2 al país 1. ¿Alguna pregunta? Pani. Ingeniero, el gráfico que ha hecho, pero me gustaría que lo haga como ejemplo de países, por ejemplo, no estoy entendiendo muy bien la retribución de capital. Es que los capitales están yendo ahora, ¿no?, donde encuentran mayor rendimiento. Entonces, el mayor rendimiento que tenemos ahora en el mundo son los países del Asia. Entonces, las inversiones van para allá. O sea, el siglo XXI es siglo del Pacífico. Porque el rendimiento del capital en los países desarrollados que tenemos ahora de Europa, Estados Unidos, ¿no?, es mínimo. Y encima todavía utilizan las tasas de interés, ¿no?, de política. Y tienen tasas de interés, pero muy bajas. Entonces, lo que está pasando, pues lo que ha pasado ya hace tiempo atrás, es este movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque en China el capital era más rentable. ¿Y por qué era más rentable? Porque había poco capital. En Europa, Estados Unidos, había harto capital. Por lo tanto, su remuneración era más baja. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces se ha movido el capital de esa manera. Y se va a seguir moviendo de esa manera. Salvo que estamos viendo en la clase pasada, ¿no?, salvo que China ofrezca mayor riesgo ahora, ¿no? Entonces, eso puede parar ese movimiento de capital que se estaba dando
no de estos países desarrollados a esa zona del Asia. Si eso ocurriera, porque saben que China pues es una dictadura, nunca dice la verdad. Todas esas cosas están saliendo ahora a flote. Entonces, China ya no recibiría las cantidades de capital que recibió antes. Entonces, ¿quiénes serían los favorecidos? Sería América Latina. ¿Quiénes serían en América Latina estos principales países? Sería Brasil, sería México. Y también nosotros podríamos ser, pero nosotros tenemos demasiados populistas, estamos generando mucho riesgo por estos últimos tiempos. Nuestros bonos, no te olvides que la semana pasada se cayeron en los mercados financieros internacionales por el riesgo, por ese parlamento que tenemos ahora, populista. Entonces los países, de algún modo tienen que generar las condiciones, eso es lo que conversamos en la clase pasada, de estabilidad, de predicción, que para el futuro no se vean pues nubones. Si hay problemas, el riesgo país al toque va a aumentar, y las posibilidades de mayores movimientos de capital a esos países ahí bajan. Pero en el caso de Brasil, el caso de México, está por ahí, pero más de Brasil, ¿eh? Otra situación parecida es lo que yo les decía en la clase pasada. Era el caso entre Uruguay, y Argentina. ¿Se acuerdan? Ingeniero, no me suena Argentina. Entonces, ha ingresado este señor Lacalle como un nuevo mandatario en Uruguay. Él fue de economía de mercado, él es capitalista, porque no puedo utilizar ese término neoliberal porque es chapa. Simplemente es una economía muy liberal y además él cree mucho en el capitalismo. El capitalismo no falla. Pero las experiencias mundiales de desarrollo del capitalismo, y una economía liberal siempre ha triunfado. No es como las otras economías, donde se ha tratado de ensayar, con un Estado muy grande, más pegado, a los nacionalismos, estatismos, Estados grandes, que tratan de solucionar los problemas de la gente colocando altos impuestos. Entonces, lo que ha pasado con este señor Lacalle está generando una economía muy liberal y ha visto pues que Uruguay puede crecer muy fuerte, atrayendo inversiones especialmente de Argentina. ¿Y cómo lo va a hacer? Él se ha propuesto como una meta, que en su periodo traer 100.000 empresas argentinas. ¿Pero cómo los va a traer? Los va a traer porque el rendimiento del capital en Argentina es bajo. ¿Y por qué es bajo? Porque tiene cantidades de impuestos. Entonces, Uruguay está planteando una estrategia, en el cual va a bajar los impuestos, como ya lo está haciendo. O sea, una
disminución de impuestos. Entonces, los rendimientos de capital pues van a ser diferentes. Mientras tú puedes ganar más dinero en Uruguay, ¿no?, que en Argentina. Entonces, ¿qué van a hacer los empresarios argentinos si te están invitando para que vayas a Uruguay? ¿No? Indudablemente que la rentabilidad inmediatamente va a crecer. Entonces van a haber movimientos de capital de Argentina hacia el Uruguay. Y en Bolsonaro también están construyendo una economía liberal, pero ha tenido problemas con el tratamiento del coronavirus, del COVID. ¿No? La gente se está muriendo, pero a pesar de eso tiene cierta, ¿cómo se llama?, cierta presencia política, ¿no?, que casi no la ha perdido mucho, ¿no?, pese a que tienen el problema del COVID. Pero igual piensa también este señor Lacalle también traer capitales, ¿no?, del Brasil. Entonces son maneras, ¿no?, cómo se puede plantear movimientos de capitales favorables a sus países, donde van a obtener mayor rentabilidad. Porque los capitales se van a mover de los sitios de baja rentabilidad hacia altas rentabilidades. Y eso lo tenemos cerca aquí, ¿no? Y el otro país que les conté ya es el caso de Irlanda. ¿Se acuerdan? Entonces, si te están ofreciendo una mayor rentabilidad, ¿no?, en el caso de Irlanda, ¿no?, entra la Comunidad Económica Europea, después Unión Europea, entra pero con impuestos muy reducidos. Entonces el rendimiento del capital es alto. Y como es alto, entonces ha habido una entrada de capital, no solamente de Europa, sino de todo el mundo. Entonces se generan pues los movimientos de capital. Entra harto capital, pero también a medida que va entrando capital, la productividad marginal del capital va bajando, ¿no? Y los que son beneficiados, les acabo de decir, son los salarios. Por eso es que los ingresos per cápita de Irlanda, si no me equivoco, es el segundo o tercer país de ingresos per cápita más alto de Europa. Igual Singapur. ¿Por qué? Porque ofrece rendimientos altos. Nosotros en el Perú deberíamos tener esa visión, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros ingresos crecerían una barbaridad. Pero muchos están pensándole poner impuestos, pues, ¿no? ¿No? Impiden que venga el capital, ¿no? Los antimineros no generan riesgo, los países no se deciden, los gobiernos no se deciden, no como este señor que acaban de sacarlo al señor Cateriano, ¿no? Él estaba muy interesado en ese tipo de economía. Pero claro, en el fondo no había cierto interés por la gran minería. ¿Por qué? No, porque él quería traer muchas inversiones de afuera. Pero indudablemente tenemos acá antimineros, no tenemos gente que está diciendo vamos a reformular los impuestos, no hay mucho gasto, hay que colocar impuestos, no hay algún riesgo que también no estamos generando por el mismo tratamiento que hemos tenido a la pandemia. Pues todas esas cosas influyen en los rendimientos del capital. Y entonces lo que hay que hacer en un país es que ese rendimiento del capital sea alto para que entre capital, como lo que estamos viendo recién. Los que tienen rendimiento bajo, supongan, ¿no?, que el Evo hubiera seguido ahí en Bolivia, o qué sé yo, los Kirchner en Argentina, y nosotros hubiéramos tenido un alto rendimiento del capital, ¿no? Entonces hubiéramos tenido capaz entrada de capital de esos países para acá.
Entonces, los movimientos de capital pues se van donde tiene mayor rendimiento, que eso es lo que acabamos de ver, ¿no? El país 2 que tiene un rendimiento bajo y el rendimiento alto que está en el país 1. Entonces ha entrado capital del país 2 al país 1. Y fíjense, el que ha ganado, pues, ha crecido el producto total y aparte de que ha crecido el producto total, han ganado los salarios. Por eso es que el ingreso per cápita en Singapur no está pasando los $63,000. ¿No? Irlanda igual. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O hacemos al revés? ¿Cómo podría ser al revés? ¿No? El parlamento que tenemos, puros populistas que tenemos ahí. Vamos destruyendo el capital. ¿Cómo lo destruimos? Facilito. Con esas políticas, con esas leyes que está aprobando el Parlamento. Imagínense, tenemos un acuerdo, ¿no?, entre la municipalidad y los peajes. ¿Se acuerdan de los peajes? En Lima, que solo tenía una empresa privada. ¿No? A pesar de que eso está, pues, evidentemente no mezclado con Odebrecht, ¿no? Ahí hay problemas de sobornos, ese tipo de cosas. Pero hay contratos. Entonces lo que ha querido hacer es liberalizar eso, anular ese contrato. ¿Cómo creen que nos ven afuera? Pese que hay un contrato y hay problemas. Entonces, ¿cómo deberíamos solucionar el problema? No, primero haciendo lo que corresponde, ¿no? No enjuiciando a esa empresa, qué sé yo, porque hay un contrato. Ir, ¿no?, a, ¿cómo se llama?, a algunos acuerdos que podríamos hacer, ¿no?, a través de terceros, ¿cómo se llama?, CIADE, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no?, ver los intereses del país, pero no pues así a la mala, ¿no? A la mala, no, ya esto no es libre, ya todo el mundo circula y nadie paga peaje. ¿Cómo creen que nos ven afuera? Que se respetan las leyes, los contratos en el Perú. Inmediatamente, no, eso va a generar riesgo e incertidumbre. Igualito con las AFP. Por eso que les he dicho, no se han caído el valor, no, de los bonos peruanos afuera. En el fondo, ¿qué es eso? Le estamos bajando rendimiento al capital. Y el capital no va a venir. Y nosotros necesitamos de capital porque son ahorros de afuera que vienen, ¿no?, para poder, ¿no?, de algún modo solventar la reactivación, porque no tenemos suficiente dinero como para poder hacer eso. Porque el sector público en el Perú es más o menos, ¿no?, la quinta parte del sector privado. O sea, no tenemos la suficiente cantidad de dinero para poder reactivar la economía. Y por eso es que Cateriano había visto, ¿no?, la inversión extranjera en las minas. Y todos se le tiraron encima. ¿Vamos? Preguntas.
Opiniones en contra. Ya, voy a ofrecer 2 puntos al que me hace opiniones en contra. A la 1, a las 2, faltando un cuarto, a las 3. Nadie. Ingeniero, ¿me escucha? A ver, Lenny. Ya, ok, no sé. A ver, podría ser de que al traer capital extranjero, ¿por qué es que surgen estos mineros, no quieren que tengan los capitales extranjeros? Es que ellos alegan de que esto puede producir una brecha de ingresos y puede generar una pobreza, unos pobladores por clase. Y por esa parte, como que estaría en contra del teorema, algo así. A ver. No, vamos a ir por partes y cucharadas. Miren, ¿cómo ven ustedes nuestra regionalización? ¿Ha sido un éxito? Porque los dineros que pagan estas mineras, estos impuestos, ¿quién los recibe? Canon sobre canon, regalías. ¿Quién los recibe? Los comuneros. Los comuneros que están cerca de la mina, ¿quién los recibe? O lo recibe el gobierno regional, o lo recibe el gobierno municipal. ¿Quién los recibe? Lo que pasa fue que todos esos dineros son recibidos por no por esta famosa descentralización que hizo Alan García, ¿no? ¿Y en qué lo gastan estos gobiernos regionales? Imagínate, como tú conoces Puno, has visto tremenda burocracia que han creado ahí. ¿Cuánto queda para inversión? ¿Cuánto queda para los comuneros? Anda a la municipalidad. También reciben canon. ¿Cómo lo gastan? ¿En qué lo gastan? ¿Qué pagan primero? ¿Ejecutan sus presupuestos? Por eso es que no todos esos ingresos, en vez de que puedan ser gastados, ¿no?, adecuadamente en estas comunidades supuestamente, no supuestas, sino estas comunidades afectadas, ¿no?, como han ocurrido por muchas, ¿no? Gran parte de estos dineros como que se va en corrupción, se va en el pago a una frondosa burocracia que hemos creado, un Estado que no sirve. Imagínate nomás, la otra vez la ministra dio dinero para los gobiernos locales para que pudieran dar las canastas, ¿se acuerdan? Pani, ¿te acuerdas? Betty. Pani. Sí, ingeniero. ¿Qué han hecho? Han cumplido. Pues no les han distribuido como se los han quedado algunos, han repartido No ve. otros están en bóveda ahí. ¿Qué tenemos que hacer?
Tenemos que reformular este Estado, que no nos sirve. Es un Estado del siglo pasado. Necesitamos, por eso siempre les he dicho, un Estado más simple, más eficiente, más profesional. Ingeniero, quisiera preguntarle algo. Sí, Richie. Entonces, bueno, usted se refiere a que deberíamos reformar nuestro Estado, pero ¿no le parece que en realidad lo que deberíamos hacer es hacer una nueva forma de hacer política? Porque estos problemas que estamos viendo actualmente de que existen muchos antimineros y demás, es porque principalmente las personas no tienen una percepción clara de lo que se hace con el dinero, por ejemplo, con el dinero que sale de las, bueno, de las regalías de esas minas. Y bueno, este dinero también no se ve reflejado en lo que es, como usted dice, en obras para estos lugares, para estas comunidades, por ejemplo. Y entonces creo que principalmente lo que está arruinando nuestro desarrollo es la corrupción. La corrupción que da una mala percepción y no permite de que las personas estén a favor del uso de las minas, por ejemplo, para esta ocasión, para salvar nuestra economía. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Gracias. A ver, Richard, tú cuando quieres hacer un trámite en la universidad, ¿cuánto tiempo te demoras para sacar un certificado? ¿No? ¿Has visto, no, la cantidad de pasos que tiene que pasar un documento? Bueno, uno personalmente se da cuenta de que es como si uno estuviera rogando a la universidad para que le haga un proceso, le haga caso a algo. Imagínate, la municipalidad, la región, tienen las mismas características. Entonces, ¿en qué gastamos nuestra plata? Por eso que tenemos que reformar. Y para eso están ustedes, pues. Tenemos que ya tener otra visión totalmente diferente. Porque eso ya no puede continuar. Les conté a manera de anécdota, ¿no? Estaba, ¿no?, en el Congreso y me pidieron mis certificados. ¿Se acuerdan que les dije? Mis certificados de estudio. No creían que había estudiado en Chile. Tiene que traer sus certificados originales, señor. ¿Saben cuánto tiempo me demoré en conseguir los certificados en Santiago? 15 minutos. Más me demoré haciendo la cola para pagar, ¿no?, ¿cómo se llama?, el costo de los certificados. Necesitamos estados más ágiles, simples, como en Estonia, como en Singapur. Eso necesitamos. Si tú tienes un estado grande, tienes impuestos grandes. Y si tienes impuestos grandes, te baja la rentabilidad del capital. El capital no viene. Por lo tanto, estás condenando a tu país, ¿no? Si es que creces muy poco o inviertes muy poco, a consumo de capital, a empobrecerte. En la medida que te vas empobreciendo, lo que va ocurriendo es que ese capital se va deteriorando y cada vez surgen pobres por todos lados. Ya les dije más en clases anteriores, hay que hacer crecer capital. Con más capital y con mano de obra, generas más producción, más ingreso. Pero si no inviertes tú lo suficiente,
la depreciación del capital no puede ganarte a la poca inversión que tú puedas hacer para reponer nomás por depreciación, ¿no? Una cantidad de inversión que tienes que hacer. Por eso que los países que progresan son aquellos, ¿no?, en donde existe pues estabilidad, existe democracia, independencia de los poderes, ¿no?, donde existe credibilidad de las instituciones más simples. No puede ser posible, ¿no?, que en nuestra empresa más de 80 días te demores a sacar una empresa. Los otros países te lo hacen pues en 24, 48 horas, mucho. Todavía no entendemos eso. Cuando entendamos eso, recién ahí vamos a poder parar este país. Porque a puro riesgo y a pura incertidumbre, los países no se empobrecen. ¿Por qué? Porque no van a tener buen rendimiento de ese. Y que lo que va a contar. Ahora, en este caso, en nuestra región, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque lo que necesitamos, creo yo, también es bastante capital para nuestra región. ¿Cómo hacemos para que de Lima o de Arequipa o de otras regiones más desarrolladas venga más capital? O sea, ¿cómo hacemos? Pero si nosotros consiguiéramos, como por ejemplo mi tierra, yo soy tandeño, ¿no?, una franja, por decirte, ¿no?, desde la década de los 90, ¿cómo ha crecido mi tierra? Pero ha habido una migración de acá de Puno, pero no, porque bueno, ya no hay tandeños casi. ¿Qué es lo que vamos a hacer enseguida? La migración. Pero ha habido pues una acumulación de capital enorme. Entonces han tenido que invertir a la zona franca. ¿Por qué? Porque ha conseguido mayor rentabilidad esa zona respecto del resto del país. Zona franca. Liberar impuestos. Más rendimiento del capital. Entonces, mi tierra, ¿qué ha pasado? Ha crecido. Ahorita está dentro de los tres primeras regiones que tienen ingreso per cápita más alto del Perú. Nosotros, ¿cómo podemos darle uno para que el capital se mueva? O sea, venga para acá. Pero si tienes pues los antimineros, ¿no? Tienes a nuestros hermanos aymaras, no sin hablar mal de ellos, ¿no?, que ellos aymaras no querían la inversión. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Trayendo capital o ahuyentándolos? Pero sí permitimos que esa inversión ilegal, esa inversión que no paga nada, esa inversión que está ahí en la cordillera extrayendo el oro y que lo lleva para Bolivia y que está contaminando los ríos. Sin embargo, a ellos no los reparamos para nada. Entonces, tenemos que tener un enfoque más global, ¿no?, un enfoque más estratégico.
para poder traer Kenji, no inversiones acá. Hay que explicarle a la población, pero el problema es muy difícil, pero no imposible. Ingresos per cápita han subido. Aparte de eso, ¿no? Tiene junto con Boquegua la mejor educación primaria y secundaria. No tanto en la universidad, ¿no? Pero en la universidad nosotros le ganamos. Bueno, voy a parar hasta acá, son las 5. ¿Tantos? ¿Alguna otra opinión? Entonces, opinión en contra, quiero. Yo he ofrecido 2 puntos. Ya, pero al final hay que ceder nomás. Si tiene razón, caballero. Entonces, creo que mi plan de metodología dice, ¿no? Nos vemos entonces en la próxima sesión. Nadie, ¿no? Yo he ofrecido 2 puntos. ¿En serio? Lenin, no más o menos, ¿no? Nos vemos. El día jueves. Disculpe, compañero. Creo que no.